Juegos panhelénicos. Los Juegos Panhelénicos fueron unas fiestas unitarias de carácter religioso y agonístico, que los antiguos griegos celebraban periódicamente para honrar todos juntos, a pesar de la diversidad política, a sus dioses. Panhelénicos quiere decir que eran comunes a todos los griegos, como lo expresa el nombre, que significa todos los helenos. Los Juegos Panhelénicos eran cuatro: los Juegos Ístmicos, los Juegos Nemeos, los Juegos Píticos y los más destacados, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Ísmicos fueron uno de los Juegos Panhelénicos de la antigua Grecia. Se llamaban así porque se celebraron en el istmo de Corinto, en honor a Poseidón, dios de los mares y agitador de la tierra, es decir, de los terremotos en la mitología griega. Se llevaban a cabo en primavera cada 2 años y duraban varios días en donde no solo se realizaban actividades deportivas, sino también competiciones musicales y poéticas e incluso concursos de pintura. Se registran victorias de mujeres en las distintas actividades. También se celebran rituales religiosos como liberaciones y sacrificios. En la imagen se puede ver un camafeo que representa a Poseidón como señor de los Juegos Ísmicos. Los Juegos Nemeos se celebraban junto al santuario de Zeus Nemeo, en recuerdo a la hazaña realizada por Heracles al dar la muerte del león de Nemea. Se realizan todos los veranos cada 2 años. Tuvieron lugar distintas competiciones atléticas y se dividían por categorías según la edad. Podían ser niños, jóvenes o adultos. La afluencia del público durante sus celebraciones era masiva. El estadio podía albergar hasta 40.000 espectadores. En la imagen se puede ver el túnel por donde los atletas accedían al estadio. Los Juegos Píticos se realizaban en el santuario de Delfos y eran consagrados a Apolo, dios de la luz y el sol, la verdad y la profecía, el tiro con arco, la medicina y la curación, la música, la poesía y las artes. En un principio se celebraban cada 8 años, aunque luego pasaron a ser cada 4. Los primeros juegos consistían únicamente en un concurso musical. Más tarde se le sumaron las competiciones deportivas, poéticas y los rituales. En la imagen se puede ver el estadio de Delfos. Finalmente se encuentran los Juegos Olímpicos, que fueron una serie de competiciones atléticas realizadas por distintos atletas que representaban las diversas ciudades-estado griegas a partir del año 776 a.C. Se ubicaban en Olimpia, cerca de Elis, en la Élida, donde se levantaba el templo de Zeus, rey de los dioses, y se llevaban a cabo cada 4 años en su honor. Eran las fiestas y juegos más importantes de la Hélade, ya que unían a todos los helenos en un mismo lugar, compartiendo así un sentimiento de unidad. Entre los participantes más célebres se encuentra Alejandro Magno, que participó siendo adolescente en carrera de carros. Las mujeres no podían participar de los Juegos Olímpicos. En la imagen se puede ver la entrada de los atletas al estadio. La concurrencia en los Juegos era enorme. Muchos grupos de peregrinos de todos los puntos del mundo helénico llegaban a esperar un grandioso espectáculo. Estos acampaban en las riberas del río Alfeo, visitaban, entre tanto, las obras de arte y lugares sagrados, y observaban los últimos detalles en la preparación de los atletas, que se ejercitaban bajo la vigilación de los helanódicos, o jueces del torneo. Prueba de los Juegos. Las pruebas duraban 7 días y comprendían los siguientes ejercicios: la carrera simple o doble, la carrera con armas, la lucha, el pugilato, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento del disco, el pentatlón, la carrera de carros. Este era el espectáculo que provocaba mayor entusiasmo entre los concurrentes. Carrera de carros, también conocida como carrera de cuadriga, era uno de los deportes más populares de la antigua Grecia y Roma. Solían ser peligrosos tanto para los aurigas como para los propios caballos, que frecuentemente sufrían lesiones, llegando incluso a fallecer. Este juego generaba un fuerte entusiasmo para los espectadores, y los equipos estaban formados por diferentes grupos que la financiaban, compitiendo a veces por los servicios con los conductores más expertos, que tenían un gran apoyo por parte de los espectadores y provocaba disturbios entre los seguidores de los equipos. A veces los combates eran politizados y el deporte comenzó a ser más que las carreras en sí mismas y empezó a afectar al total de la población.
Había carreras con 4 caballos y también carreras con 2 caballos. Y este juego se incorporó por primera vez en el 680 a.C. y no fueron los Juegos Olímpicos quien lo fundó. Los jugadores no iban desnudos, ya que se debe al polvo levantado por caballos y carros, y también por la posibilidad de posibles desplomes sangrientos. En cambio, llevaban una prenda llamada skistis, que ésta llegaba hasta los tobillos y estaba sujetada con una simple correa por encima de la cintura. Los jinetes eran elegidos por su ligereza física, pero también tenían que ser altos, así que normalmente solían ser adolescentes. Este juego no era tan peligroso como la carrera de pie, y los ganadores ganaban 140 ánforas de aceite de oliva. Y se practicaba en el hipódromo de Olimpia con un circuito de 1540 metros. El pancracio es una competición deportiva de los Juegos Olímpicos antiguos, una combinación del boxeo griego antiguo con patadas semejantes al kickboxing y la lucha. Aunque se permitía prácticamente cualquier ataque con cualquier parte del cuerpo, similar a las artes marciales mixtas, considerablemente con menos restricciones que estas. El pancracio fue incluido en la edición número 33 de los Juegos Olímpicos en el año 648 a.C. Su primer campeón fue Lictamis de Siracusa. Era una pelea cruel y sangrienta, en la que todo está permitido, excepto morder o introducir los dedos en los orificios corporales del oponente. Muchas veces terminó con la muerte de uno de los dos, se permitían puñetazos y estaba permitido casi todo, ni los genitales eran respetados. Una de las competencias de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y de los Juegos Panhelénicos en la antigua Grecia era el pentatlón. Su nombre deriva del griego antiguo, pente, que significa 5, y atlón, que significa competición. Consistía en 5 eventos deportivos que eran realizados en un mismo día. Los pentatletas eran considerados superiores entre los demás y su entrenamiento formaba parte del servicio militar. El ganador de estas 5 pruebas era considerado campeón de todo el evento. Consistía de 5 juegos, los cuales eran el estadión, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, lucha y salto de longitud, que tomó su nombre del edificio donde se llevaba a cabo, llamado también estadio, y a su vez pasó a ser llamado stadium en latín, de donde deriva estadio en español. Era una antigua carrera a pie, que formaba parte del programa de los Juegos Olímpicos y los demás Juegos Panhelénicos. Esta fue la competición más importante del Rinicón Agón, competidores desnudos. Era la más prestigiosa, siendo el vencedor, ya que se consideraba el ganador absoluto de los Juegos, y durante siglos, este ganador encendía el fuego de los siguientes Juegos Olímpicos. Según la mitología griega, el estadio debía medir 600 pies de árboles, pero había diferentes medidas según las sedes de los Juegos. En la Olimpia Media, 192 metros de largo y 29 metros de ancho. En la Nemeo y Delfos, 178 metros, y en el Pérgamo, 210 metros. La carrera iniciaba al toque de trompetas, para silenciar a la multitud, y los heraldos anunciaban al público cuál era el nombre de los atletas, el nombre de sus padres y su ciudad natal. En la carrera de mujeres, en los juegos serios, la distancia recorrida era reducida, aproximadamente un sexto. Lanzamiento de jabalina. Esta es una prueba de atletismo en la que, como su nombre indica, se lanza una jabalina hecha de material o fibra de vidrio, con el objetivo de que llegue lo más lejos posible. Esta fue incorporada en el año 708 a.C. La técnica para lanzar la jabalina es diferente a la actual, ya que se permitía utilizar tiras de cuero como propulsores, llamadas amentum. Estaban acabadas en 2 orificios en los que se le introducían 2 dedos para enrollarlos en la jabalina. Estas prolongaban la longitud del brazo, y al mismo tiempo imprimían a la jabalina un giro que la estabilizaría en el aire. El lanzamiento de disco. Se podía realizar de distintos materiales. Al inicio fue de piedra, luego plomo y por último bronce fundido, aunque también se tiene constancia de que existían discos de madera. El peso de estos era variable,
siendo desde 1,3 kilogramos a 6,6 kilogramos, como algunos hallados en excavaciones de Olimpia. Su diámetro también varía entre los 17 y los 31 centímetros. Los juveniles empleaban discos de menor tamaño, como ocurre actualmente en las competiciones femeninas. En la actualidad se conservan discos con gran valor artístico, con cincelados increíbles representando saltadores y lanzadores de jabalina, o figuras incrustadas como delfines de plata, una lechuza, un perro u otras ornamentaciones. Los discos utilizados solían guardarse en el lugar de la celebración de la competición. El lanzamiento se realizaba partiendo de una línea y no desde una plataforma alzada, pequeña como se suponía inicialmente. En el canto 23 de la Ilíada, Homero describe la acción cuando decía que el deportista sacaba el disco y sus manos de la arena, tomaba impulso al retroceder y giraría rápidamente sobre sí mismo para lanzar el disco. También tenemos la lucha, que se introdujo por el 708 a.C. Fue el deporte más popular y era la primera competición en los Juegos Olímpicos que no consistía en carreras. Se practicaba en la palestra por los atletas de mayor peso y fuerza, con reglas recogidas del manual. El ganador era aquel que no se resistía, que conseguía 3 derribos válidos o si el rival no se presentaba. Se organizaba mediante eliminatorias hasta que finalmente se proclamaba un campeón y era considerada como la mejor muestra de fuerza y representación en la mitología griega por Hércules. Salto de longitud. Es la prueba actual de atletismo que consiste en recorrer la máxima distancia posible en el plano horizontal a partir de un salto tras una carrera. Este juego fue implementado en el 708 a.C. y se practicaba llevando en las manos pesas denominadas álteras y se lo acompañó con música de flauta. Solamente practicaban el salto de longitud en el que no se medían longitudes, sino que se comparaban en las huellas de los distintos atletas y era realizado en una fosa de arena. Los vencedores eran recompensados con unas coronas de olivo, el único premio oficial. Pero a la vuelta de Olimpia, toda clase de honores esperaban su ciudad natal al atleta victorioso. Se colocaba su estatua en el sitio de preferencia. Se le entregaban importantes sumas de dinero, se contaban sus hazañas y se le consideraba como un verdadero héroe al que sus ciudadanos debían para siempre agradecimiento y estima. No cabe duda de que los Juegos Panhelénicos fueron un poderoso factor de acercamiento. Aquellas fiestas en que se congregaba gente de todas las ciudades proporcionaban el escenario propicio para el intercambio de ideas. Y en ningún lado como allí, el heleno sentía tan hondamente la fuerza profunda de los vínculos culturales que lo aproximaban a sus connacionales. No hay que olvidar mencionar que los Juegos estimularon el hábito de la educación física y fueron fuente de sugestiones para la inspiración artística. Para los grandes poetas que, como Píndaro, celebraron en odas triunfales las hazañas de los competidores victoriosos, y sobre todo para los escultores que habituaron su vista a la contemplación del cuerpo atlético y luego supieron idealizar en el mármol la estampa física proporcionada y vigorosa. La primera gran fiesta panhelénica celebrada en el Templo de Olimpia data del año 776 a.C. y desde entonces los Juegos en honor de Zeus se efectuaron ininterrumpidamente cada 4 años. Los griegos atribuían tanta importancia a las fiestas olímpicas que sirvieron de base de sistema de contar el tiempo, y la fecha de la primera fiesta olímpica, que fue en el 776 a.C., fue tomada como punto de partida de su cronología. Desde entonces se empezó a contar el tiempo por olimpiadas o periodos de 4 años. Así, por ejemplo, para indicar la fecha de un suceso se decía en el año primero, segundo, tercero o cuarto de tal olimpiada. En aquel momento, los Juegos Olímpicos representaron una manifestación religiosa de acatamiento de los dioses, contribuyeron al desarrollo armónico del cuerpo y del alma y favorecieron la amistad de los pueblos y ciudadanos. Además de las leyendas, varias actividades deportivas se mantienen en la actualidad, como el tiro al arco, el lanzamiento de disco y jabalina, la lucha y la lucha con puños, que actualmente se conoce como el boxeo.